Aquel día creí que por fin la vida me regalaba un respiro, pero 3 días después de la boda de mi hija, cuando todavía podían sentirse en mi casa el olor a flores marchitas y la risa que quedaba suspendida en los rincones, recibí una llamada que me heló la sangre. El fotógrafo decía haber visto algo imposible en las imágenes, algo que tenía que ver conmigo y con un hombre al que yo no había vuelto a nombrar en más de 20 años. Sentí que el pasado, ese al que siempre temí mirar de frente, acababa de abrir de nuevo la puerta. Antes de contarte lo que Ramón, el fotógrafo, me reveló, déjame retroceder. Necesito que entiendas cómo empezó todo, cómo llegamos a esa boda luminosa que parecía perfecta y por qué la aparición de ese hombre en las fotos no solo me sorprendió, sino que amenazó con deshacer mi vida entera. Todavía recuerdo, con una claridad dolorosa, la mañana de la boda de mi hija Isabella, como si el aire de aquel día hubiera quedado atrapado en mi pecho. Me desperté antes de que saliera el sol, algo que no era raro en mí, pero esa vez había una mezcla de emoción, nervios y una sensación de cumplimiento que no lograba describir. Era como si mi corazón quisiera adelantarse a los acontecimientos y correr hasta verla vestida de novia. Durante años, mientras trabajaba sola y criaba a mi hija sin más apoyo que mi propio cansancio, soñé con el día en que pudiera verla caminar hacia un futuro que yo nunca tuve, hacia un amor que no fuera frágil ni peligroso, hacia una vida en la que no existiera el miedo que durante tanto tiempo me acompañó. Esa mañana, mientras preparaba el café y miraba por la ventana el cielo, a un azul oscuro de Guadalajara, pensé que por fin lo había logrado, que por fin podía dejar que la esperanza fuera más fuerte que los recuerdos. Sin embargo, incluso dentro de esa felicidad, había un susurro tenue y molesto en mi corazón. No sabía si era simplemente el estrés del evento o algo más profundo, una especie de intuición que no sabía nombrar. A veces creo que el cuerpo recuerda antes que la mente y que las cicatrices del pasado, aunque no las miremos, respiran solas en los días importantes. Aún así, hice lo que cualquier madre hace, amé, sacudí ese presentimiento y seguí adelante, porque mi hija necesitaba verme firme, luminosa, segura. Isabella siempre ha sido sensible a mis gestos, a mis silencios, a mis titubeos, y yo nunca quise que cargara con mis dolores. Ella merecía una madre entera, aunque yo me sintiera hecha de pedacitos. La boda se celebró en una hacienda antigua a las afueras de la ciudad, un lugar que combinaba la elegancia con la nostalgia, con paredes de adobe grueso, arcos altos y jardines llenos de bugambilias que parecían derramarse como cascadas rosadas en cada esquina. Era el sitio perfecto para lo que quería transmitir en la decoración, un romanticismo moderno, pero con raíces mexicanas, lleno de velas, flores silvestres y luz cálida. Como diseñadora de eventos, había trabajado en cientos de bodas, pero esta, la de mi hija, tenía un peso emocional imposible de explicar. Cada flor que acomodé, cada cintao que até, cada vela que encendí, llevaba dentro un pedazo de las lágrimas que no quise derramar frente a ella. Isabella estaba hermosa. No lo digo solo como madre, sino como mujer que reconoce la fuerza en otra mujer. Su vestido blanco tenía un corte sencillo que acentuaba su cuello largo y su sonrisa dulce. Esa sonrisa que heredó de mí, pero que siempre tuvo más valentía que la mía. Cuando la vi aparecer en el patio central, tomada del brazo de mi hermano Rafael, sentí que los años se me acumularon encima como un río que por fin encuentra un cauce para desbordarse. Quise llorar, pero no lo hice. Me obligué a mantenerme de pie, respirar profundo y guardar ese momento dentro del corazón como si fuera una reliquia. Los invitados llenaban de risas y murmullos la hacienda. Todos comentaban lo hermosa que estaba Isabella, lo elegante del lugar, lo armonioso de la decoración. Y yo, que siempre trabajé detrás de escena, me convertí por un día en el centro
de muchos agradecimientos, pero yo solo veía a mi hija, a mi niña Ana, la pequeña, que en algún rincón de mi memoria seguía escondiéndose detrás de mis piernas cada vez que escuchaba un ruido fuerte. Cuando vivíamos con su padre, y el miedo era un visitante constante en nuestra casa. Ella tenía apenas 5 años cuando ocurrió la última discusión violenta, la que abrió un agujero en nuestra vida. Yo tenía 26, a él 33, y aunque juré que nunca más hablaría de él, ese día, en la boda, mi mente lo empujó a la superficie sin que yo lo quisiera. Me pregunté por un instante dónde estaría, si seguiría con vida, si alguna vez pensó en su hija. Sacudí la cabeza. No era día para desperdiciar energía en un fantasma. Después de la ceremonia, Isabella me buscó y me abrazó tan fuerte que sentí que me devolvía el corazón al pecho. Mamá, me dijo, gracias por todo, Annie. Y yo, queriendo decir mil cosas, solo pude contestar, esto es tuyo, hija, disfrútalo. A nadie escuchó el resto de lo que pensé. Ojalá mi amor haya sido suficiente para borrar cualquier sombra que quedó en ti. Fue entonces cuando, sin saberlo, mi tranquilidad empezó a resquebrajarse, como si algo en el aire hubiera cambiado de forma imperceptible. Durante la celebración, el fotógrafo Ramón se movía con soltura capturando cada momento. Lo conocía de otros eventos, un hombre meticuloso, serio y profesional. De vez en cuando se acercaba a mostrarme alguna toma y yo asentía satisfecha, viendo cómo cada instante quedaba registrado con la belleza que merecía. Jamás pensé que él sería quien, días después, se convertiría en la pieza clave de un misterio que me arrancaría el sueño. Cuando la boda terminó, ayudé al equipo a desmontar parte de la decoración. No quise que Isabella se preocupara por nada. De regreso a casa, cansada pero feliz, sentí que había cerrado un ciclo en mi vida, que por fin había cumplido con la promesa silenciosa que me hice cuando mi marido desapareció al criar a mi hija sola, protegerla y darle un futuro donde la violencia no encontrara espacio. Me dormí con el alma liviana, y sin embargo 3 días después, cuando el teléfono sonó y vi el nombre de Ramón en la pantalla, una extraña tensión se formó en mi estómago. Respondí con una sonrisa, pensando que quizá quería preguntarme sobre la entrega del álbum o la selección de fotos, pero su voz me sorprendió. No era la voz segura de siempre, sino una alterada, inquieta, casi temerosa. Me llamó señora, con una formalidad que rara vez usaba conmigo, como si buscara mantener una distancia por prudencia, y luego dijo aquellas palabras que hicieron que mi corazón se apretara. Necesito que venga a mi estudio. Hay algo en las fotos que no puedo explicarle por teléfono. Al principio pensé que se trataba de un problema técnico, algo relacionado con la iluminación, o tal vez un fallo en el equipo. Pero luego agregó, casi susurrando, que había un hombre detrás de mí en varias imágenes. Un hombre que ninguno de los invitados recordaba haber visto. Un hombre que, según él, tenía un parecido perturbador con alguien a quien creí enterrado en las sombras de mi propia vida. Sentí que la garganta se me cerraba. Por un instante pensé que Ramón me estaba haciendo una broma de mal gusto, pero su tono serio, casi tembloroso, me convenció de que no se trataba de eso. Fui incapaz de contestar de inmediato. Cerré los ojos, como si al hacerlo pudiera detener la oleada de pensamientos que comenzaban a invadirme. ¿Cómo podía alguien aparecer detrás de mí sin que yo lo hubiera notado? ¿Cómo podía alguien parecerse a un hombre que, en teoría, llevaba más de 20 años desaparecido? Tuve ganas de colgar, de fingir que no había escuchado nada, de volver a mi intento de vida normal. Pero sabía que cuando la verdad llama, aunque sea disfrazada de terror, una madre no puede darse el lujo de ignorarla. Respiré hondo y finalmente le dije que iría a su estudio esa misma tarde. Cuando colgué, me quedé mirando mi teléfono como si fuera un enemigo, sintiendo como el pasado que creí enterrado empezaba a levantarse con pasos lentos pero firmes. Y mientras me preparaba para salir, tuve la sensación, extraña, fría, insistente, de que alguien me observaba desde algún rincón de la casa. No sabía entonces
que esa era apenas la primera grieta. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría por completo mi forma de ver mi propia historia y me obligaría a enfrentar un dolor que, durante años, me negué a mirar de frente. Cuando llegué al estudio de Ramón aquella tarde, el cielo estaba cubriéndose de un gris inesperado, como si también él presintiera que algo extraño estaba por revelarse. El estudio quedaba en una calle tranquila del centro de Guadalajara, en una vieja casona adaptada para fotografía. Había ido muchas veces antes, pero nunca con el estómago hecho un nudo y las manos frías como aquel día. Al bajar del coche sentí un viento seco que me estremeció, un viento que no correspondía a la temperatura habitual, más bien parecía un susurro o una advertencia. Caminé despacio hacia la puerta, intentando mantener la compostura que tantas veces practiqué en mi vida, esa misma compostura que me ayudó a sobrevivir cuando era una joven de 26 años, escapando de golpes y humillaciones. Respiré hondo antes de tocar el timbre. Ramón abrió la puerta casi de inmediato. Su rostro serio, normalmente controlado, tenía esa vez un rastro de inquietud que no había visto jamás. En él me saludó con un paz, señora, pronunciado, con una voz que intentaba sonar firme, pero que dejaba entrever cierta urgencia. Caminé detrás de él por el pasillo estrecho hasta llegar al cuarto oscuro donde editaba las fotografías. El aire allí siempre olía a café y a cables calientes, pero en ese momento tenía un aroma distinto, algo parecido a humedad mezclada con electricidad. Me senté frente al monitor grande que ocupaba casi toda la pared principal. Él no dijo nada al principio, simplemente movió el mouse, abrió una carpeta y esperó. Yo pude escuchar cómo mi corazón, inquieto, golpeaba dentro de mi pecho. Y entonces, la imagen apareció en la pantalla. Era una de las fotos tomadas justo después de que Isabel entrara al patio, cuando yo estaba parada cerca del altar improvisado, dándole las últimas instrucciones al equipo. Esa foto debía ser normal, incluso bonita, pero no lo era. Detrás de mí, apenas a un paso, había una figura masculina. Su silueta era nítida, demasiado nítida para ser una sombra accidental. La ropa parecía antigua, desentonando con la elegancia moderna del evento. Y lo peor, su rostro, aún borroso, tenía una expresión de furia contenida, unos ojos oscuros que parecían clavados directamente en mí, como si ese hombre me reconociera. Sentí como mis pulmones perdían el aire. Me aferré al borde de la silla para no caer. Ramón me miró de reojo, preocupado. Eso no es posible, logré decir. En la boda no había nadie así. Yo lo habría visto. Todos lo habrían visto. Ramón asintió lentamente y luego abrió otra foto. En ella estaba yo abrazando a Isabella después de la ceremonia. Era un momento precioso, uno que yo había esperado durante años. Pero incluso en esa imagen, que debería haber sido pura felicidad, había algo oscuro en la silueta del mismo hombre. Estaba detrás de Isabella, ligeramente girado hacia mí, como si me vigilara desde la distancia. No pude evitar temblar. Era evidente que solo aparecía en los momentos donde yo estaba presente, como si formara parte de mi sombra. La voz de Ramón me devolvió a la realidad. Señora, no es posible que sea un invitado. Estuve en cada rincón de la hacienda. Conozco cada rostro que aparece en las fotos. Este hombre vaciló, no estaba allí. Se lo juro, quise negarlo, pero algo dentro de mí sabía que él decía la verdad. La hacienda, las flores, la música, los invitados. Había repasado mentalmente cada instante de la boda y no recordaba haber sentido la presencia de alguien tan perturbador. Y sin embargo, ahí estaba, en las imágenes, como un tatuaje emergiendo de la piel de un recuerdo. ¿Por qué dices que se parece a él?, pregunté con voz quebrada, sin querer pronunciar el nombre de mi exmarido, de ese hombre que había sido una herida abierta en mi vida desde que tenía 26 años. Ramón tomó aire antes de contestar, porque su postura, su manera de inclinar la cabeza, incluso la forma de los hombros. Sé que puede sonar ridículo, lo sé, pero cuando vi la foto por primera vez,
Pensé que había visto su fantasma. La palabra fantasma se quedó suspendida en la habitación. No era un fantasma de muerte, era un fantasma de memoria, uno que me había acompañado incluso cuando pretendí olvidarlo. Tragué saliva con dificultad. Miré fijamente la pantalla, obligándome a observar cada detalle, aunque me desgarrara. Y mientras más lo miraba, más reconocía ciertos rasgos que yo misma había tratado de enterrar. En la forma del mentón, la postura del cuello, aquella rigidez del cuerpo que tanto me intimidó en mis años jóvenes. No sabía si realmente era él o una proyección de mi miedo, pero la sensación era la misma. A mi pasado estaba intentando tocarme de nuevo. Pedí a Ramón que adelantara el resto de las fotos. Quería enfrentarlo o confirmar que lo que veía era producto de mi imaginación. Él pasó una imagen tras otra con cierta vacilación, pero en todas las tomadas cerca de mí, el hombre aparecía. No había duda, aquella figura estaba ligada a mí, no a la boda. Mientras veía cada foto, mi mente retrocedió inevitablemente a mis 26 años, al momento en que aquel hombre, mi esposo, se había ido de casa en medio de un grito, después de una discusión que terminó con él, rompiendo un vaso contra la pared, y con Isabella en mis brazos llorando. Se fue diciendo que no volvería a soportar mis tonterías y desapareció. Nunca supe si se había ido a otra ciudad, a otro país, o si había muerto. La policía había buscado, pero no demasiado. Para ellos, era un hombre más que huía de sus problemas. Ramón, dije con voz apenas audible, ¿tú crees que esto es real? Él tardó varios segundos en contestar. No lo sé, señora, técnicamente no hay explicación. Revisé el fondo, revisé las sombras, revisé la luz. No es montaje, no es reflejo, no es fallo del equipo. Podría decirle que es una ilusión óptica, pero estaría mintiendo. Lo que sí sé es que este hombre estaba allí, o, al menos, la cámara cree que estaba allí. La frase me atravesó. ¿La cámara cree? ¿Qué significaba eso? ¿Que la cámara captó algo que no veíamos? ¿Una emoción, un recuerdo, un dolor tatuado en mi cuerpo? Tantos años después, me llevé una mano al pecho, sintiendo cómo mis latidos se aceleraban. Quiero llevarme estas fotos, dije. Ramón asintió, pero me detuvo un instante. Antes, quiero mostrarle una última. Abrió un videoclip breve, una secuencia capturada, mientras él acomodaba ajustes. En ella yo estaba de pie, dando indicaciones al equipo. La cámara se movía ligeramente, y justo antes de que la imagen cambiara, se veía un destello oscuro, una sombra humana que se proyectaba hacia mí desde un ángulo imposible. La sombra parecía avanzar apenas 1 centímetro antes de disiparse. No era un fallo, no era un reflejo, era una presencia. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Era un miedo que reconocí como viejo, antiguo, casi familiar. El miedo que había aprendido a guardar en los huesos. Desde joven, salí del estudio temblando. Ramón ofreció acompañarme al coche, pero lo rechacé. Necesitaba estar sola. Cuando me senté al volante, me quedé inmóvil en copas de Orencar. Las fotografías seguían clavadas en mi mente como agujas, y entonces, como una ola incontrolable, llegaron los recuerdos, su grito, su olor a alcohol, su sombra oscura en la puerta de nuestra habitación, mi cuerpo encogido, el llanto de Isabela, de 5 años. Me pregunté si aquella figura del presente era solo un eco del pasado o una advertencia de que algo aún no estaba cerrado. El camino de regreso a casa lo hice en automático, sin escuchar la música, sin pensar en nada excepto en las imágenes. Al llegar, me encerré en mi habitación y encendí solo una lámpara pequeña. Tomé mi cuaderno de notas y lo abrí como si esperara que las palabras surgieran solas, pero no surgieron. Solo tenía preguntas y una certeza: aquello no era normal. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la presencia de ese hombre detrás de mí. No sabía si era una ilusión provocada por el miedo o si realmente algo o alguien estaba tratando de alcanzarme. Al amanecer,
Mientras escuchaba los primeros ruidos de la ciudad, supe que no podía dejar el asunto así. No podía permitir que el pasado se infiltrara otra vez en mi vida, ni que esa sombra, real o no, tuviera poder sobre mí. Tenía que buscar respuestas. Tenía que enfrentar lo que estaba escondido, aunque me aterrara. Y así comenzó mi búsqueda. Una búsqueda que iba a revelarme no solo la verdad detrás de esas imágenes, sino también la verdad que yo misma había evitado mirar durante más de 20 años. Al día siguiente de ver aquellas fotografías, desperté con la sensación de llevar encima un peso invisible. Era como si alguien hubiera colocado piedras dentro de mi pecho durante la noche, piedras frías, húmedas, que se iban acumulando hasta impedirme respirar con soltura. No recuerdo haber dormido más de unas cuantas horas dispersa. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de ese hombre, apareciendo detrás de mí, se repetía como un eco interminable. No había descanso, no había silencio, solo la sospecha de que algo que yo había decidido olvidar estaba empeñado en volver a encontrarme. Para intentar despejarme, decidí empezar mi investigación hablando con los invitados. Me pareció lo más lógico. Si ese hombre estuvo allí, alguien más debía haberlo visto, aunque por algún motivo no apareciera en sus recuerdos. Tal vez mi mente estaba jugando conmigo, tal vez Ramón estaba confundido, tal vez yo había interpretado erróneamente lo que veía. Me repetí todas estas posibilidades mientras preparaba una lista de personas que habían asistido a la boda. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, sabía que no iba a encontrar una explicación tan simple. El primero en responder a mi llamada fue mi hermano Rafael. Él siempre ha sido un hombre tranquilo, pragmático, y su voz, al otro lado de la línea, me dio un poco de alivio. Le pedí que pensara en todos los rostros que vio ese día. ¿Había algún hombre desconocido cerca de mí en algún momento? ¿Alguien que pareciera fuera de lugar? Él negó sin dudar. Me dijo que no había notado nada extraño, que la boda había sido perfecta, que yo me veía feliz y que ninguna presencia extraña rondaba cerca de mí. En su respuesta, aunque predecible, me dejó un sabor amargo. Yo necesitaba que alguien más confirmara que aquellas imágenes tenían un origen real, algo tangible, algo que pudiera investigarse de forma lógica. No, continué llamando a otras personas, mis amigas, algunas tías, compañeros de trabajo, incluso 3 invitados del lado del novio que apenas conocía. Todos respondieron lo mismo. Nadie había visto a un hombre desconocido merodeando detrás de mí. A nadie recordaba, a nadie que encajara con la figura extraña de las fotografías. En cada conversación había un silencio al final, un silencio incómodo, como si sus palabras rozaran un terreno delicado, temiendo que yo estuviera perdiendo la razón o atravesando algún tipo de colapso emocional. Pero no estaba loca, no era producto de una alucinación. Ramón también lo había visto. Su rostro, inquieto, era prueba suficiente de que algo no cuadraba. Decidí entonces enfocarme en los registros visuales, en las pruebas concretas que no dependieran de la memoria humana. Esa misma tarde, conduje hasta la hacienda donde se celebró la boda. El encargado, un hombre amable llamado Julián, me recibió con una sonrisa preocupada, tal vez porque mi expresión era más grave de lo habitual. Le expliqué que necesitaba ver las grabaciones de las cámaras de seguridad, especialmente durante ciertos momentos clave. Él frunció el ceño al principio, sorprendido por mi seriedad, pero aceptó sin objetar demasiado. Conocía mi trabajo y sabía que en ocasiones los organizadores necesitábamos revisar detalles técnicos después de un evento. Nunca imaginó el motivo real de mi urgencia. Me llevó a una sala pequeña donde conservaban los equipos y archivos de video. El cuarto estaba lleno de pantallas y monitores viejos. Parecía un lugar suspendido en otra época. Julián colocó las grabaciones del día de la boda y me dejó sola, asegurándome que podía llamarlo si necesitaba algo. Comencé a revisar cada minuto de la celebración con la mirada fija, casi obsesiva. Me enfoqué especialmente en el altar, los jardines, los pasillos, cualquier rincón
donde pudiera aparecer la figura del hombre. Durante horas, avancé y retrocedí el video, buscando cualquier sombra, reflejo o movimiento extraño, pero nada, absolutamente nada. El día se desarrollaba en las cámaras de seguridad como un evento perfecto, Isabela radiante, los invitados disfrutando, yo dando instrucciones con serenidad. No había rastro alguno de aquel hombre, y sin embargo sabía que al menos en las fotos él estaba. Cuando llegué al momento exacto donde la primera fotografía mostraba su presencia detrás de mí, mi respiración se cortó. Me acerqué más a la pantalla, intentando captar cualquier detalle, cualquier anomalía, pero el lugar donde supuestamente estaba ese hombre aparecía vacío en la grabación. Ni una sombra, ni una figura borrosa, ni un movimiento extraño, nada. La contradicción me atravesó como un cuchillo. ¿Cómo podía estar allí en una imagen y no en otra? ¿Cómo podía una cámara capturar lo que otra no veía? Sentí que el aire de la sala se volvía más pesado, más denso, como si las paredes mismas intentaran presionarme hacia afuera. Cerré los ojos un momento, intentando calmarme, pero la única sensación que me envolvía era que algo invisible estaba muy cerca. La voz de Julián me sobresaltó cuando apareció en la puerta preguntando si necesitaba ayuda. Le dije que no, que ya había terminado. No quería que nadie más percibiera mi estado emocional. Lo último que necesitaba era que empezaran a hacer preguntas que yo misma no sabía responder. Antes du una joven mesera que trabajaba en la hacienda se me acercó. Su nombre era Camila, una chica de unos 18 años, con mirada inquieta pero honesta. Me dijo en voz baja que había algo que quería contarme. La seguí hasta un rincón del jardín, donde nadie pudiera escucharnos. Allí, con las manos entrelazadas por los nervios, me confesó algo que me estremeció hasta los huesos. Señora Marisol, en un momento de la boda, cerca del altar, sentí que alguien estaba parado detrás de usted. Lo sentí muy claro, como si me estuviera mirando también. Pero cuando volteé, no había nadie. Mis ojos se abrieron con sorpresa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Ella continuó contando que la sensación había sido tan intensa que tuvo que apartarse un momento para respirar. Dijo que no lo mencionó porque pensó que solo era cansancio del trabajo, pero al verme tan preocupada ese día, sintió la necesidad de decírmelo. Agradecí profundamente su sinceridad y la dejé ir. Su testimonio no confirmaba la existencia del hombre, pero confirmaba la sensación de presencia. Esa presencia que yo también había sentido siempre, aunque aprendí a ignorarla. Aquella declaración fortaleció algo dentro de mí, a la certeza de que no estaba imaginando el problema. Volví a casa con un cúmulo de dudas. Me senté en la mesa del comedor, el único lugar donde podía reflexionar sin interrupciones, y abrí los archivos que Ramón me había entregado. Observé cada fotografía hasta que el reloj marcó las 11 de la noche. Cada vez que la figura aparecía detrás de mí, su expresión parecía más profunda. No cambió realmente, pero la forma en que yo lo veía sí era como si, a través de los ojos de esa figura, pudiera sentir el enojo acumulado de mi pasado, como si los años que pasé intentando escapar de él se hubieran condensado en ese rostro difuso. Entonces mi mente regresó a los últimos días que pasé con mi exmarido. Recordé los gritos, el miedo constante, la forma en que evitaba su sombra, porque cada movimiento suyo era impredecible. Recordé la última noche en Isabela llorando con solo 5 años, yo abrazándola, el sonido de un vaso rompiéndose, él jurando que algún día la vida me haría pagar por dejarlo. Era una amenaza que guardé en secreto todos estos años, una frase que nunca dije en voz alta, una herida que, sin advertirlo, había arrastrado a lo largo de mi vida. ¿Qué tal si aquella figura era una manifestación de mi propio miedo? Y si mi mente había almacenado ese dolor tan profundamente que, ahora, a mis 48 años, salía a la superficie de forma retorcida. Me levanté y miré mi reflejo en la ventana. La noche afuera estaba completamente oscura. La silueta que veía era la mía,
pero por un segundo sentí la ilusión de que otra sombra se movía detrás de mí y me giré de inmediato. Pero no había nada en aquello. No podía continuar así. Tenía que llegar al fondo del asunto, y solo quedaba una persona capaz de darme respuestas: a Ramón. Decidí volver a verlo al día siguiente. No podía evitarlo. Su explicación, por más improbable que fuera, era la única pista que tenía, y en el fondo sabía que, más allá de la técnica, él también estaba buscando sentido en todo esto. Y esa madrugada, mientras trataba de conciliar el sueño, tuve una certeza inquietante: no estaba siendo perseguida por un hombre real, sino por el recuerdo de Ellen, y ese recuerdo, de alguna manera, había encontrado una forma de materializarse. Dormí poco, y cuando lo hice, fue con sobresaltos, como si cada vez que cerraba los ojos, algo intentara perforar la superficie de mis pensamientos para atormentarme. A las 6 de la mañana, ya estaba sentada en el borde de la cama, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el suelo frío de mi habitación. Sentía que el miedo había vuelto a instalarse dentro de mi cuerpo, como un huésped que conocía bien la casa. No necesitaba permiso para entrar. Simplemente abría la puerta de mis recuerdos y se acomodaba donde quería. Esa mañana decidí que no podía seguir permitiéndolo. A mis 48 años, ya tenía demasiadas cicatrices como para permitir que una más gobernara mi vida. Después de desayunar un café aguado que no tuvo sabor a nada, conduje hasta el estudio de Ramón. Él abrió la puerta con la misma expresión inquieta de los días anteriores. Me preguntó si quería un café, pero negué. Lo único que quería era que me mostrara nuevamente las imágenes, y quería entender, con su ayuda, qué estaba realmente ocurriendo. Nos sentamos frente al monitor. Ramón abrió la carpeta que contenía todas las fotografías de la boda, pero esa vez no solo quería revisarlas, quería escuchar de su boca todo lo que pensaba. No quería rodeos ni suavidad en sus palabras. Quería la verdad completa, por dura que fuera. Ramón, dije respirando hondo, necesito que me lo digas directamente. ¿Qué crees que es esto? ¿Qué es lo que ves tú? Él, que siempre había sido un hombre mesurado, se mostró más vulnerable que nunca. Pasó las manos por su cabello, miró el monitor y luego me miró a mí. Señora Marisol, hizo una pausa larga. La técnica no explica esto. No hay fallos en la cámara, no hay doble exposición, no hay manipulación. Es como si la figura estuviera entre la luz, no delante, no detrás. Como si existiera en un plano que solo la cámara pudo capturar. Sé que suena extraño, pero no, lo interrumpí. Necesito escucharlo. Creo que lo que se está viendo aquí, dije finalmente, es una impresión emocional, una memoria visual que se manifiesta y aparece solo cuando usted está en cuadro. Me quedé inmóvil, intentando comprender sus palabras. Una memoria visual, una emoción que toma forma. Nunca había escuchado algo así, pero en cierto modo dentro de mi cuerpo, esas palabras resonaban con una lógica inquietante. Era como si todo lo que había reprimido durante décadas encontrara una grieta por donde salir. Mira esta parte, continuó Ramón, ampliando la imagen donde el hombre aparecía cerca de Isabella. Ni siquiera la luz incide en él de manera normal, como si no perteneciera realmente al momento, y sin embargo está aquí, fijo, mirando hacia usted. La sangre se me heló. Observé el rostro difuso de aquella figura, y aunque no podía distinguirlo con total claridad, sentía una familiaridad perturbadora. Era como si los restos del miedo de mis años jóvenes se condensaran en esa silueta, como si el tiempo no hubiera erosionado la fuerza de ese recuerdo. Ramón siguió explicando, pero mi mente se fue alejando poco a poco. Yo ya no estaba en el estudio, estaba en mi cocina de hace 20 años, llorando en silencio mientras mi marido golpeaba la mesa. Estaba en la habitación donde me gritaba que yo no valía nada. Estaba en ese último día, cuando Isabella, con apenas 5 años, se aferraba a mi brazo, suplicando que nos fuéramos de la casa. Fui regresando lentamente a la realidad cuando escuché la voz de Ramón diciendo mi nombre. Marisol,
Sus ojos estaban llenos de preocupación. Dígame, ¿qué está pensando? No me deje adivinar. Ayadim, entender. Tomé aire, me dolió respirar, pero necesitaba hablar, creo. Que este hombre no es un hombre, no es alguien que estuvo allí físicamente. Es mi pasado. Ann, es lo que todavía cargo. Son los restos del miedo que nunca enfrenté. Las palabras salieron solas, como si hubieran estado esperando ese momento. Es el año lo que él dejó dentro de mí. Ramón me miró en silencio. No intentó corregirme ni cuestionarme, como si de algún modo él también hubiera llegado a esa conclusión sin atreverse a decírmelo. Sin embargo, aunque su presencia en las fotos pudiera ser una manifestación emocional, había una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justamente el día más feliz de mi hija? ¿Por qué cuando yo por fin creía haber logrado cerrar ese capítulo, el simple hecho de pensarlo hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas? Ramón, respetuoso, me ofreció un pañuelo que acepté sin decir nada. Señora, me dijo, con tono firme, pero amable. Lo que sea que esta figura represente está ligada a usted. No es una amenaza física, se lo aseguro, pero sí parece ser una advertencia emocional. Y creo que dejó la frase flotando. Creo que usted la entiende mejor que yo. Miré la imagen una vez más. El hombre, su sombra, su manera de inclinar la cabeza, todo lo que había pasado con él antes de que desapareciera de nuestras vidas. No quería admitirlo, pero sentí algo parecido a culpa. Culpa por nunca haber enfrentado la huella que dejó. Tomé las copias digitales, le agradecí a Ramón y salí del estudio. Al llegar a mi coche, de nuevo tuve la sensación de estar siendo observada. No era un miedo físico, era un miedo que se formaba desde adentro, como si una parte de mí insistiera en mirar hacia atrás, aunque yo no quisiera. Arranqué y conduje sin rumbo fijo durante un rato. Pasé por calles que no recorría desde hacía años, como si mi cuerpo buscara involuntariamente lugares que habían quedado impregnados de recuerdos. Sin darme cuenta, llegué frente a la vieja casa donde viví con él en la casa, que abandoné después de aquella última pelea. Era una casa pequeña, de fachada desgastada y ventanas rotas. Nadie vivía allí, la calle estaba vacía. Me quedé dentro del coche, mirándola como si fuera una cicatriz materializada. Al observar esa casa, entendí algo que me sacudió por dentro. Yo no solo había escapado de Elan, también había escapado de lo que aquella relación significó para mí, Ann, de la culpa, de la vergüenza, del silencio. Había criado a mi hija sola, sí, pero siempre cargando un peso que nunca confesé a nadie, ni siquiera a Isabella. Pasé casi media hora frente a esa casa. No bajé del coche, no podía, pero la sola visión era suficiente para entender que la figura en las fotos no era un recordatorio de él, sino una parte de mí, reclamando ser vista. Esa noche regresé a casa con la cabeza cargada, el cuerpo exhausto y el corazón dividido. Sabía que no podía seguir con esa verdad. Encerrada en mí, era el momento de romper el silencio. Era el momento de hablar con Isabella. Ella llegó tarde de su trabajo, con su sonrisa dulce de siempre. Al verme sentada en el comedor, con la laptop abierta y las fotos en la pantalla, su expresión cambió. Se acercó despacio. Mamá, ¿qué pasa? ¿Quién es esa cara que ponías cuando yo era niña y te escondías para llorar? Me dijo con ternura. Sentí que las lágrimas se me acumulaban. Ella, mi hija de 25 años, la mujer que yo había intentado proteger durante tanto tiempo, iba a escuchar algo que me avergonzó durante media vida. Isabela, tengo que mostrarte algo, susurré, y necesito que me escuches sin miedo. Su mirada se tensó, pero tomó asiento a mi lado. Y así, con el corazón temblando, le mostré por primera vez las fotos. Su reacción fue inmediata. Primero confusión, luego miedo, luego esa preocupación profunda que solo una hija puede tener por su madre. Cuando le conté quién era ese hombre y lo que representaba, su mirada se suavizó. No me juzgó, no me preguntó por qué nunca se lo dije.
Solo tomó mi mano y la apretó con fuerza. Mamá, me dijo con la voz quebrada, tú no tienes la culpa de nada, no tienes que cargar esto sola, ya no. En ese momento sentí que algo dentro de mí se rompía, algo que había estado tenso por más de 20 años. Lloré, como no lloraba desde joven. Lloré en silencio, con las manos en el rostro, mientras Isabella me abrazaba, y por primera vez supe que no estaba enfrentando esto sola. Dormí un poco mejor después de hablar con Isabella, como si haberle contado por fin una parte de mi pasado hubiera aflojado los nudos más profundos dentro de mi y aún así desperté con esa mezcla pesada de incertidumbre y alivio que solo sienten las personas que han estado huyendo de una sombra durante demasiado tiempo. Era como si el silencio de mi casa, ese silencio que siempre había usado para protegerme, ahora se hubiera convertido en un espejo donde mis emociones se reflejaban sin compasión. Lo primero que hice aquella mañana fue preparar 2 tazas de café, una para mí, la otra para Isabella, que seguía dormida en su habitación, como una niña que por fin deja caer un peso que no sabía que cargaba. Me quedé unos minutos observándola desde el marco de la puerta, sintiendo una ternura que se mezclaba con una punzada de culpa. Pensé en todas las veces que le evité hablar del pasado, en cada pregunta que respondí con evasivas, en cada silencio que utilicé como escudo. Creí que estaba protegiéndola, pero ahora me daba cuenta de que, en cierto modo, también estaba protegiéndome a mí misma. Mientras el café enfriaba en mis manos, decidí que ya era hora de enfrentar todas las partes de la historia, no solo las fotografías. Quería entender qué significaba esa figura que aparecía detrás de mí. Quería saber por qué había vuelto, por qué precisamente en la boda de mi hija, por qué en ese momento de tanta felicidad me invadió la necesidad de ordenar mis pensamientos, como una mujer cansada de esconder fragmentos dolorosos bajo alfombras que ya no daban para más. Cuando Isabella despertó, me encontró sentada en la sala, rodeada de carpetas, documentos viejos y fotos antiguas que jamás había tenido el valor de volver a mirar. Ella se incorporó con una expresión suave, pero sus ojos mostraban preocupación. Mamá, ¿estás segura de que quieres volver a todo eso?, preguntó, mientras se sentaba a mi lado. Asentí con calma, aunque por dentro temblaba. Sí, hija, no quiero que esa sombra siga apareciendo en nuestras vidas. Quiero entenderlo y quiero arreglar lo que tengo pendiente conmigo misma. Isabella tomó una carpeta vieja y comenzó a revisar conmigo las pocas fotos que quedaban de aquellos años. La mayoría las había destruido cuando él se fue, como un acto desesperado de borrar su presencia, pero algunas habían sobrevivido, guardadas en cajas que nunca abrí, como si esperaran pacientemente el momento de revelar algo. En una de las imágenes, él estaba dando la espalda a la cámara, y aunque su rostro no se veía, su postura era exactamente la misma que la figura que aparecía en las fotos de la boda. Esa rigidez en los hombros, esa forma de inclinar ligeramente la cabeza hacia la izquierda, como si siempre estuviera escuchando algo que nadie más escuchaba. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Mamá, susurró Isabella, él es Anne. Es la misma postura. El silencio se volvió más denso. Até mi cabello con manos temblorosas, intentando mantener algún tipo de control sobre mi cuerpo. Respiré hondo, como si el aire pudiera devolverme claridad. No es él, repliqué lentamente. Es lo que quedó de él en Mina. Y dije esas palabras con tanta seguridad que sorprendieron incluso a Isabella. No lo dije como una teoría vaga, sino como una convicción profunda, nacida de una intuición que venía desde un lugar que no sabía nombrar. Pasamos casi toda la mañana revisando documentos, recuerdos, hasta pequeños detalles que parecían insignificantes, recibos viejos, notas sueltas, cartas rotas. Isabella no preguntaba más de lo necesario, me dejaba avanzar a mi ritmo, como si estuviera caminando junto a mí, por un terreno que conocía, pero nunca había explorado. Cerca del mediodía, mi teléfono vibró. Era Ramona.
envió un mensaje breve: necesito que venga. Encontré algo más. Sentí un salto en el estómago. Isabella lo leyó por encima del hombro y me miró con cuestionamiento. Asentí. A las dos. Sabíamos que debía ir. Llegamos juntas al estudio y Ramón nos recibió con un semblante distinto, más serio aún que días antes. No perdió tiempo en saludos ni formalidades. Nos guió a la sala de edición y encendió el monitor. Lo primero que mostró no fue una foto. Sign on video. Era un clip corto, captado por casualidad mientras él hacía pruebas con la iluminación. La cámara enfocaba un arreglo floral alto y, detrás de mí, se captaba el jardín. Yo estaba de pie, dando una indicación al equipo completamente ajena a la cámara. Cuando la imagen avanzó cuadro por cuadro, ahí apareció una sombra moviéndose detrás de mí. No un hombre completo, no un reflejo, una oscura, densa, como si una parte del aire se hubiera condensado para adquirir forma. Esto tampoco es normal, dijo Ramón con voz baja. No es humano, no es fallo de lente, no responde a la luz, es como un peso visual. La frase me golpeó en el pecho. ¿Qué significa eso?, preguntó Isabella, con la voz llena de alerta. Ramón se giró hacia nosotras. Es como si la cámara hubiera captado algo que no pertenece al mundo físico, algo que está adherido a... Me miró directamente su historia. Me quedé sin aliento. La sombra en el video no tenía rostro, pero se movía con la misma pesadez que el hombre de las fotografías. Era como una presencia que intentaba hacerse visible poco a poco, una presencia que no quería desaparecer. La sangre me palpitó en las sienes. Esto no es paranormal, dije, casi en un murmullo. Es emocional, es mi trauma, mi miedo, la sombra de una vida que quise olvidar. Ramón bajó la mirada. Isabella me tomó la mano. Mamá, ¿y si esto es una señal de que tienes que dejar de cargar con ese dolor?, me preguntó. Tal vez la cámara solo mostró lo que tú nunca quisiste ver. Esas palabras hicieron eco en mí. Volví a mirar el video, enfocándome en cómo la sombra intentaba formarse detrás de mi cuerpo, como si quisiera alcanzar mis hombros. De pronto, algo se quebró dentro de mí, algo que había estado rígido por demasiados años. Me senté en una de las sillas del estudio y dejé que mis lágrimas cayeran sin resistencia. No era solo miedo, era agotamiento, era el peso de décadas intentando ser fuerte, era la carga de haber sobrevivido, sí, pero nunca haber sanado del todo. No puedo seguir así, dije entre sollozos. No puedo seguir viendo mi pasado en cada esquina. No puedo dejar que esa figura siga apareciendo en las fotos de mi vida. Isabella se arrodilló frente a mí, me tomó las manos con fuerza y me obligó a mirarla directamente. Mamá, no estás sola y no vamos a dejar que esa sombra siga dominando tu historia. Ha llegado el momento de que hagas algo que debiste haber hecho hace años. A sanar. La palabra sanar me golpeó como un rayo. En sanar, a no solo sobrevivir. Ramón, con una delicadeza que nunca le había visto, dijo: quizás esta figura apareció porque usted ya no puede seguir cargando algo tan pesado. Quizás la boda de su hija fue el punto donde su cuerpo dijo basta. Este tipo de cosas, aunque extrañas, suelen aparecer cuando un trauma está listo para salir a la superficie. Respiré hondo. Intenté integrar lo que acababa de escuchar. Era demasiado, pero al mismo tiempo era una luz tenue en un laberinto que creía interminable. ¿Y qué hago ahora? Isabella respondió antes que Ramón. Buscas ayuda profesional, haces terapia. Hablas de lo que viviste. Te liberas. Mamá, no por mí, sino por ti. Nunca la había visto mirarme con tanta determinación. Fue entonces cuando entendí que la verdadera advertencia no estaba en las fotografías, sino en todo lo que había evitado enfrentar durante más de 2 décadas. Y lo supe con toda la claridad que da un momento decisivo. Era hora de dejar de huir. Esa misma tarde, sin pensarlo demasiado, llamé a una terapeuta recomendada por una colega. Agendé una cita. Mi voz temblaba cuando lo hice, pero era un temblor distinto, un temblor que nacía del coraje,
no del miedo. Y mientras colgaba el teléfono, sentí por primera vez que la sombra detrás de mí comenzaba, al menos un poco, a perder fuerza. La primera sesión de terapia llegó más rápido de lo que esperaba. En cuanto crucé la puerta del consultorio, sentí el corazón golpearme el pecho con fuerza, como si quisiera escaparse antes de que yo misma dijera una sola palabra. El consultorio era cálido y silencioso, con cortinas color crema y una lámpara tenue que suavizaba las sombras. Pero aún así, sentía que mis propios pasos producían demasiado ruido. Me senté frente a la terapeuta, una mujer de unos 50 años llamada Verónica, cuyo rostro transmitía una serenidad que, de entrada, me desarmó. No sabía por dónde empezar. Me quedé mirando mis manos, que temblaban levemente, mientras ella esperaba con paciencia. Nadie me había dado ese tipo de espacio en muchos años, no un espacio donde yo pudiera existir sin tener que ser fuerte. Respiré profundamente, intentando ordenar mis pensamientos, pero lo que salió de mi boca fue apenas un murmullo. Creo que mi pasado está tratando de alcanzarme. Ella no se sorprendió, no frunció el ceño, no me pidió que fuera más racional. Simplemente me invitó a continuar, con una calma que me invitó a soltar lo que llevaba demasiado tiempo reteniendo. Comencé a hablar despacio, como si caminara sobre cristales rotos. Le conté sobre las fotos, sobre la figura detrás de mí, sobre Ramón, sobre la boda, y cuando llegué al tema de mi exmarido, sentí que una presión interna comenzaba a romperse. Describí su temperamento, sus estallidos, cómo había llenado nuestra casa de miedo. Conté la noche en que desapareció, y cómo después de eso me dediqué a sobrevivir, a criar a Isabela con lo poco que tenía, sin mirar atrás jamás. Verónica me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, ella me miró con una empatía que me hizo sentir expuesta, pero de una forma que no era dolorosa, sino honesta. Marisol, dijo con voz suave, no estás siendo perseguida por un fantasma real. Estás siendo perseguida por una versión de ti misma que nunca pudo gritar, nunca pudo llorar, nunca pudo decir me duele. Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire y yo sentí que algo en mi interior comenzaba a moverse. Una parte de mí quería discutir, negar, huir, pero otra parte más profunda, más cansada, sabía que ella tenía razón. Durante semanas asistí a terapia con disciplina. En cada sesión excavaba un poco más en mis emociones, en mis recuerdos, en mis silencios. Descubrí capas de dolor que no sabía que estaban ahí. Descubrí también que mi miedo no era solo hacia él, sino hacia la posibilidad de no haber sido suficiente para Isabela. Por años, temí que mis heridas la hubieran marcado de algún modo, aunque nunca lo mostrara. Un día, Verónica me pidió algo que me descolocó completamente. Quiero que le hables directamente a esa sombra, dijo, a lo que representa no como a un enemigo, sino como a una parte de ti misma que se quedó atrapada. Al principio quise negarme. Era demasiado extraño hablarle a una sombra, hablarle a un recuerdo, hablarle a un miedo, pero al final lo intenté. Cerré los ojos en el consultorio y con la voz temblorosa le hablé a esa figura que aparecía en las fotos. No quiero seguir dándote poder, susurré. No quiero que seas la sombra detrás de mis momentos felices. No quiero seguir cargando con tu enojo, con tu violencia, con tu mirada clavada en mí. Ya no. Al decir esas palabras, sentí algo liberarse dentro de mí, como si un hilo invisible se aflojara después de años tensado. Nunca había sentido algo así, una mezcla de alivio, tristeza y valentía. Verónica sonrió con una calidez que me hizo sentir acompañada. Estás empezando a romper el ciclo, me dijo. Estás devolviéndote a ti misma la dignidad que él te arrebató. Salí del consultorio esa tarde, sintiendo el sol con una intensidad distinta. El aire parecía más liviano, las calles más amplias, y dentro de mí había un espacio nuevo, pequeño todavía, pero real. Un espacio donde la sombra ya no podía entrar tan fácilmente. Esa noche le conté a Isabela cómo me había ido en terapia. Ella me abrazó, emocionada,
con un orgullo que me hizo sentir más fuerte. Estoy tan orgullosa de ti, mamá, me dijo. Eres la mujer más valiente que conozco. Su mirada tenía una mezcla de admiración y ternura que me conmovió profundamente. Por primera vez, me permití creer que la valentía no era cuestión de no tener miedo, sino de enfrentarlo con el corazón abierto. Los días siguientes, continué con mi proceso. Poco a poco, las fotos del hombre dejaron de atormentarme, no porque desaparecieran, sino porque habían perdido el poder de paralizarme. En terapia, aprendí a verlas como un mensaje, no como una amenaza, una huella que me recordaba que todavía había partes de mí que necesitaban luz. Una tarde, mientras revisaba nuevamente las imágenes con más serenidad, noté algo que antes no había visto. En la última fotografía en la que aparecía la figura, su postura parecía menos rígida, menos violenta. No era una transformación evidente, pero sí un cambio sutil. Ya no parecía un hombre queriendo alcanzarme, sino una silueta desvaneciéndose un poco. Se lo mostré a Ramón días después. Él también lo notó. Puede ser que, ahora que usted está sanando, la imagen esté perdiendo fuerza, dijo, como si su miedo estuviera soltando algo. Me quedé contemplando la pantalla con la respiración contenida. Por primera vez desde que todo había empezado, sentí que la sombra ya no tenía control sobre mí, y al pensar en ello, una calma profunda me invadió. Fue entonces cuando tomé una decisión que jamás hubiera imaginado años atrás, al contar mi historia públicamente. No quería hacerlo por morbo ni por lástima. Quería hacerlo porque sabía que muchas mujeres, como yo, habían guardado silencio durante demasiado tiempo, porque sabía que había voces escondidas en los rincones de la vergüenza y el miedo, y porque después de enfrentar mis propios fantasmas, ya no tenía intención de volver a callar. Cuando se lo conté a Isabela, ella me apoyó de inmediato. Ramón también me animó, asegurando que mi relato no solo podía ayudar a otras mujeres, sino que también podía ayudarme a cerrar definitivamente ese capítulo oscuro. Escribí mi testimonio con el corazón en la mano. No escondí nada: a la violencia, el abandono, la culpa, el silencio, la sombra en las fotos. Lo escribí con la verdad desnuda, sin adorno, sin miedo, y cuando lo publiqué, algo asombroso ocurrió. Cientos de mujeres comenzaron a escribirme, mujeres que habían vivido historias similares, mujeres que habían callado durante años, mujeres que, al leerme, sintieron por primera vez que no estaban solas. Sentí que algo dentro de mí se alineaba, como si cada palabra compartida con ellas fuera un ladrillo más en la construcción de una nueva versión de mí misma. Una versión más libre, más valiente, más luminosa. Las invitaciones comenzaron a llegar a talleres, charlas, espacios de apoyo emocional. No era famosa, ni lo buscaba, pero mi historia había tocado fibras profundas, y yo, que durante tanto tiempo creí que mi voz no tenía importancia, descubrí que podía ser un faro para otras mujeres que aún caminaban en la oscuridad. Un mes después, recibí un mensaje de Verónica. ¿Has vuelto a ver la figura en alguna foto nueva? Revisé mi galería con detenimiento. No había nada, ninguna sombra, ninguna presencia, ningún fantasma. Respondí, no, creo que ya se fue. Pero en realidad, no era él quien se había ido. Era yo quien por fin había decidido regresar a mí misma. Y esa fue la verdadera liberación. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, siento que mi vida ya no es la misma mujer que comenzó este relato. Temblando frente a unas fotografías, sigo siendo Marisol, madre de Isabela, diseñadora de eventos en Guadalajara, una mujer que vivió demasiados silencios, pero ahora soy, también, la versión de mí misma, que por fin decidió mirarse sin miedo, la versión que entendió que no se trata de borrar el pasado, sino de aprender a convivir con él sin que gobierne cada paso del presente. A veces pienso en la sombra que apareció detrás de mí en aquellas fotos, no como una figura siniestra,
sino como un espejo de aquello que nunca quise enfrentar. Fue incómodo, fue doloroso, fue aterrador, pero también fue la puerta hacia mi propia sanación. Esa sombra no vino a lastimarme, vino a mostrarme que aún tenía heridas abiertas, vino a recordarme que sobrevivir no es lo mismo que sanar y que una mujer no florece realmente hasta que se permite sentir, llorar, nombrar lo que la lastimó y elegir de nuevo desde la libertad. Hoy camino más ligera, no porque lo haya olvidado todo, sino porque ya no llevo ese peso sola, porque compartir mi historia me mostró algo poderoso, Anne, que ninguna mujer está sola en su dolor, que miles de corazones laten al mismo ritmo, buscando un poco de luz entre las sombras que cargan. Y si mi voz sirvió para encender, aunque sea una chispa dentro de otra mujer, intenses to do, absolutamente to do, vale all la pena. Quiero decirte algo, a ti que escuchas mi relato, Anne, tu historia importa, tus heridas importan. Tu voz importa. No eres pequeña, no eres débil, no eres culpable por lo que otros hicieron con tu corazón. Y si alguna sombra del pasado todavía camina detrás de ti, no huyas, detente, mírala. Háblale, Anne, porque la verdadera libertad empieza cuando dejamos de escondernos de nosotras mismas. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te conmovió, si te ayudó, si te hizo reflexionar, te invito a seguir aquí conmigo, para seguir compartiendo historias que sanan, que abrazan, que dan fuerza. Apóyame, acompáñame y caminemos juntas hacia esa luz que todas merecemos. Porque yo, Marisol, a mis 48 años, aprendí algo que quiero regalarte. A ninguna sombra puede apagar la luz de una mujer que decidió volver a levantarse.